Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero también puede ocultar los secretos más oscuros. En cada familia hay rincones que nadie se atreve a explorar, habitaciones cerradas con llave, nombres que ya no se pronuncian, historias que se han borrado de los álbumes y de la memoria, hasta ahora. Prepárate para adentrarte en los secretos familiares más inquietantes, donde la verdad no solo duele, también podría perseguirte. ¿Estás seguro de querer saber lo que se esconde detrás de tu propio apellido? En la familia de mi ex está muy normalizado el estar con alguien de tu familia, el compartir, y robar novios, esposas y así, un tema raro, pero lo que más me sacó de onda es que, mi ex lo contaba con una tranquilidad. Mi tía dejó a sus dos hijos con mis abuelos por irse con otro hombre, tuvo una niña con él, ya mis primos, los que dejó, les dijeron que era su tía, y la muy ingrata iba a verlos como si nada, y mis abuelos no les dieron muy buena vida que digamos, la pasaron mal, mientras su jefa andaba jugando a la esposa y mamá con su nueva familia. Crecieron y se les dijo la verdad, pero ni la pelan. El mayor chisme que supe ya de adulta fue que uno de mis tíos estaba peleado con su esposa e hijos, luego supe que fue porque uno de sus hijos, o sea mi primo, se casó con una de sus primas por parte de su mamá, es decir mi tía, esposa de mi tío y por eso, se alejó de ellos porque todos supieron lo que pasó y no hicieron nada, y efectivamente el niño nació malito, no sé si con deformidades o con retraso, porque literalmente nunca convivimos con esa familia por lo mismo, mi tío prefirió alejarse. Hace unos días me enteré que mi bisabuelo y bisabuela, padres de mi abuelo materno, eran primos segundos. Es extraño lo sé. Pero hay un motivo, resulta que a la bisabuela su mamá solo la tenían de sirvienta toda su niñez y adolescencia, nadie sabe qué pasó, pero suponemos que su mamá la corrió porque se veía a escondidas con un novio que ella tenía. Su novio se fue de la ciudad y ella no tenía a dónde ir, total que se topa a su primo segundo en la plaza y él le propuso casarse con él hasta que aceptó. Así de rápido y de random. Tuvieron 7 hijos. Quiero recalcar que mi bisabuela nació en 1910, supongo que era lo normal en ese tiempo. Yo tengo unas tías que son hermanas. Una de ellas tenía a su marido y ya tenían 2 hijos, pero empezaron a tener problemas, y según se iban a separar, entonces el señor se metió con la otra hermana, y tuvieron una hija. El señor nunca se separó, entonces tienen que convivir todos juntos en cada festividad. Y luego la hija que tuvieron, la otra hermana, el señor le hizo casi lo mismo pero a una de sus primas. Mi abuela, mamá de mi mamá, tuvo un hijo con su cuñado, esposo de su hermana, ambos llevaban un amorío. Dice mi mamá que recuerda aún cuando él les llevaba pan, leche, etc. El bebé falleció de causas extrañas, simplemente una noche ya no despertó, mi abuela se tiró al vicio por esto, lo cual la llevó a fallecer tiempo después, hasta el momento su cuñado, mi tío abuelo, sigue yendo a la tumba de mi abuela a llorarle. Y sí, la tía abuela se enteró al momento, y lo perdonó. Mi abuelo, le quebró las dos piernas a mi abuela en ataque de celos, porque ella se había salido con una comadre a platicar. Mi abuelo era un alcohólico y se ponía peor en ese estado. Han pasado años y siguen juntos, se refugió mucho en la religión, y cuando mencionan en alguna reunión el pasado, cambia de tema. La neta todo es re hipócrita. Mi papá, se metió con alguien de mi edad en ese entonces, yo tenía como 17, mi mamá los descubrió y se lo perdonó como si nada, me sentí asqueado de ellos, principalmente de mi papá, y hasta la fecha es difícil para mí volver a verlos normal, sabiendo que taparon y dejaron pasar esa situación. La muchacha ahora es esposa de un primo de mi papá, y a veces llega a la casa, y es incómodo, porque la chava luego cela a mi papá y me saca de onda, no me meto porque me han pedido que no lo haga, pero sí está muy feo. Un tío se enteró que su hijo es homosexual, y lo que hizo fue amenazarlo con un objeto punzal, y que lo iba a mandar al otro mundo si no se iba, el muchacho se fue, y desde hace más de 15 años que no ha regresado al pueblo, solo vino cuando falleció su abuela, mi tía.
Mi abuelito, se llevó a trabajar al hermano de mi abuelita. Muchos años después nos enteramos que en realidad lo tenía como ayudante obligatorio. Literal, amarrado, trabajando sin un sueldo, y no lo dejaba regresar a su pueblo. Hasta que mucho tiempo después logró escapar. Cabe aclarar que mi abuelita ya no tenía nada que ver con mi abuelo. Mi abuelo era buena gente con todos sus conocidos, pero no con su familia. A mis tías las maltrató mucho, a uno de mis tíos lo quiso, hasta que se cayó de un árbol y quedó mal, entonces prácticamente lo corrió de su casa. A mi abuela le pegaba mucho, no hay algún dato que sepa de él en donde haya actuado bien con su familia. Yo tengo pocos recuerdos de él, pero de esos ninguno es grato, siempre me veía feo. Mi tía se dedicó a hurtar durante toda su vida, engañaba a muchas personas e inventaba historias de ser millonaria. En una ocasión ella le hurtó mucho dinero a mi mamá, y también les mintió a sus amigas, diciendo que mi abuela había fallecido solo para que le dieran dinero. Muchos años después ella regresó, supuestamente ya había cambiado pero al final estafó a mi prima y le quitó una pantalla y varias cosas en su casa, desde esa vez ya no supimos nada de ella. Mi bisabuelo era de esos hombres forjados a la antigua, era gente de accionar, siempre andaba armado, y no le temblaba la mano para usar su arma blanca. Falleció a un capitán del ejército y se quedó con su esposa, además de que se llevó entre las patas a varios, más por rencillas y cosas del pueblo. En su pueblo era muy respetado, y con solo mencionar su apellido ya sabían de quién se trataba. Papá y mamá, hicieron intercambio de pareja con la hermana de mi mamá y su esposo, mis tíos, en un viaje, me di cuenta porque escuché a mis papás echárselo en cara en una discusión en la noche. La verdad tengo una familia muy buena por parte de mi papá, muy unidos, mucho amor, personas sobresalientes, etcétera etcétera, pero odio el cómo inició nuestra descendencia, porque resulta que nuestra tatarabuela fue abusada por su hermano, o primo, o me acuerdo bien, y pues claramente la obligaron a tener el bebé, de ahí nació la mamá de mi abuelita, y comenzó todo. Mi mamá tuvo un medio hermano, el cual se lo dejaban a cuidar cuando ella era aún una niña, en los pueblos se acostumbraba portear a los niños con rebozo, el chiste es que dice mi mamá que se lo puso en la espalda para amarrarlo pero el niño se cayó, y pues con el tiempo después falleció y nunca se supo si la caída tuvo algo que ver, pero la doña, ni resentimiento siente, porque dice que ni quería al morro. Somos 16 nietos oficiales, pero todos sabemos que hay como 4 primos que no sabemos nada de ellos, y de los bisnietos de mi abuela, también hay unos ilegítimos. Es un secreto a voces.